Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento, Juan 13:31. Jesús predice la negación de Pedro. Cuando Judas hubo salido, Jesús dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Jesús respondió: ¿Tú darás la vida por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Juan, capítulo 14. Jesús consuela a sus discípulos. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Jesús, el camino al Padre. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago,
y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jesús promete el Espíritu Santo. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles: me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Levántense, vámonos de aquí. Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 19. Elías huye a Horeb. Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó. «Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y, tocándolo, le dijo: «Levántate y come, porque te espera un largo viaje».
Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. El Señor se aparece a Elías. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Él respondió: Me consume mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó: Sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Mientras estaba allí, el Señor pasó, y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y, saliendo, se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: Me consume mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le dijo: Regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. El llamamiento de Eliseo. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. «Permítame despedirme de mi padre y de mi madre con un beso», dijo él, «y luego lo seguiré». «Anda, ve», respondió Elías, «yo no te lo voy a impedir». Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y los sacrificó. Quemó la madera de la yunta, asó la carne, se la dio al pueblo y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Primera de Reyes, capítulo 20. Ben-Hadad ataca a Samaria. Entonces Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y, acompañado por 32 reyes con sus caballos y carros de combate, salió a hacerle guerra a Samaria y la sitió. Envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Acab, rey de Israel: «Así dice Ben-Hadad, tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos». El rey de Israel envió esta respuesta:
tal como usted dice, mi señor y rey. Yo soy suyo con todo lo que tengo. Los mensajeros volvieron a Acab y le dijeron: así dice Ben-Hadad: mandé a decirte que me entregaras tu oro y tu plata, tus esposas y tus hijos. Por tanto, mañana, como a esta hora, voy a enviar a mis funcionarios a requisar tu palacio y las casas de tus funcionarios. Se apoderarán de todo lo que más valoras y se lo llevarán. El rey de Israel mandó llamar a todos los jefes del país y les dijo: miren cómo este hombre nos quiere causar problemas. Cuando mandó que le entregara a mis esposas y mis hijos mi oro y mi plata, no se los negué. Los jefes y todos los del pueblo respondieron: no le haga caso ni ceda a sus exigencias. Así que Acab respondió a los mensajeros de Ben-Hadad: díganle a mi señor y rey, yo, su servidor, haré todo lo que me pidió la primera vez, pero no puedo satisfacer esta nueva exigencia. Ellos regresaron a Ben-Hadad con esta respuesta. Entonces Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab: que los dioses me castiguen sin piedad si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado. Pero el rey de Israel respondió: díganle que no se vista de orgullo antes de ponerse la armadura, que espere a quitársela. Cuando Ben-Hadad recibió este mensaje, estaba bebiendo con los reyes en su campamento. De inmediato ordenó a sus tropas, a las armas. Así que se prepararon para atacar la ciudad. Acab derrota a Ben-Hadad. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció: así dice el Señor, ¿ves ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos. Entonces sabrás que yo soy el Señor. ¿Por medio de quién lo hará?, preguntó Acab. Así dice el Señor, respondió el profeta: lo haré por medio de los cadetes. ¿Y quién iniciará el combate?, insistió Acab. Tú mismo, respondió el profeta. Así que Acab pasó revista a los cadetes, que sumaban 232 hombres. También pasó revista a las demás tropas israelitas, 7,000 en total. Se pusieron en marcha al mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados que estaban con él seguían emborrachándose en su campamento. Los cadetes formaban la vanguardia. Cuando los exploradores que Ben-Hadad había enviado le informaron que unos soldados estaban avanzando desde Samaria, ordenó: captúrenlos vivos, sea que vengan en son de paz o en son de guerra. Los cadetes salieron de la ciudad al frente del ejército. Cada soldado abatió a su adversario y los arameos tuvieron que huir. Los israelitas los persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de Aram, escapó a caballo con algunos de sus jinetes. El rey de Israel avanzó, mató a los caballos y destruyó los carros, de modo que los arameos sufrieron una gran derrota. Más tarde, el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo: vaya, refuerce el ejército y trace un buen plan, porque el año entrante el rey de Aram volverá a atacar. Por otra parte, los funcionarios del rey de Aram le aconsejaron: los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso son demasiado fuertes para nosotros. Pero
Si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los venceremos. Haga usted lo siguiente: destituya a todos los reyes y reemplácelos por otros gobernadores. Prepare usted también un ejército como el que perdió, caballo por caballo y carro por carro, para atacar a Israel en las llanuras. Sin duda los venceremos. Ben-Hadad estuvo de acuerdo y así lo hizo. Al año siguiente pasó revista a las tropas arameas y marchó a Afec para atacar a Israel. Acab, por su parte, pasó revista a las tropas israelitas y las aprovisionó. Estas se pusieron en marcha para salir al encuentro de los arameos y acamparon frente a ellos. Parecían pequeños rebaños de cabras, mientras que los arameos cubrían todo el campo. El hombre de Dios se presentó ante el rey de Israel y le dijo: así dice el Señor, por cuanto los arameos piensan que el Señor es un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, yo te voy a entregar este enorme ejército en tus manos, y así sabrás que yo soy el Señor. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el 7º día se desató el combate. En un solo día los israelitas le causaron 100,000 bajas a la infantería arameo. Los demás soldados huyeron a Afec, pero la muralla de la ciudad se desplomó sobre los 27,000 de ellos. Ben-Hadad, que también se había escapado a la ciudad, andaba de escondite en escondite. Entonces sus funcionarios le dijeron: hemos oído decir que los reyes del linaje de Israel son compasivos. Presentémonos ante el rey de Israel con ropas ásperas y sogas en el cuello en señal de humillación. Tal vez le perdone a usted la vida. Se presentaron ante el rey de Israel con ropas ásperas y sogas en el cuello en señal de humillación y le rogaron: su siervo Ben-Hadad dice: por favor, perdóname la vida. ¿Todavía estás vivo?, preguntó el rey. Pero si es mi hermano. Los hombres tomaron esa respuesta como un buen augurio y, aprovechando la ocasión, exclamaron: ¡claro que sí! Ben-Hadad es su hermano. Vayan por él, dijo el rey. Cuando Ben-Hadad se presentó ante Acab, éste lo hizo subir a su carro de combate. Entonces Ben-Hadad le propuso: te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo, y podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. Acab respondió: sobre esa base te dejaré en libertad. Y así firmó un tratado con él y lo dejó ir. Un profeta condena a Acab. En obediencia a la palabra del Señor, un miembro de la comunidad de profetas le dijo a otro: golpéame. Pero aquel se negó a hacerlo. Entonces el profeta dijo: por cuanto no has obedecido al Señor, tan pronto como nos separemos, te matará un león. Y después de que el profeta se fue, un león le salió al paso y lo mató. Más adelante, el mismo profeta encontró a otro hombre y le dijo: golpéame. Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. Luego el profeta salió a esperar al rey a la vera del camino, cubierto el rostro con un antifaz. Cuando pasaba el rey, el profeta le gritó: este servidor suyo entró en lo más reñido de la batalla. Allí
alguien se me presentó con un prisionero y me dijo: hazte cargo de este hombre. Si se te escapa, pagarás su vida con la tuya o con un talento de plata. Mientras este servidor suyo estaba ocupado en otras cosas, el hombre se escapó. Esa es tu sentencia, respondió el rey de Israel. Tú mismo has tomado la decisión. En el acto, el profeta se quitó el antifaz y el rey de Israel se dio cuenta de que era uno de los profetas y le dijo al rey: así dice el Señor, has dejado en libertad a un hombre que yo había condenado a muerte. Por lo tanto, pagará su vida con la tuya y su pueblo con el tuyo. Entonces el rey de Israel, deprimido y malhumorado, volvió a su palacio en Samaria. Primera de Reyes, capítulo 21. El viñedo de Nabot. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Nabot, el jezreelita, tenía un viñedo en Jezreel, el cual colindaba con el palacio de Acab, rey de Samaria. Este dijo a Nabot: dame tu viñedo para hacerme una huerta de hortalizas. Ya que está tan cerca de mi palacio, a cambio de él te daré un viñedo mejor, o, si lo prefieres, te pagaré lo que valga. Pero Nabot le respondió: el Señor me libre de venderle a usted lo que heredé de mis antepasados. Acab se fue a su casa deprimido y malhumorado porque Nabot, el jezreelita, le había dicho: no puedo cederle a usted lo que heredé de mis antepasados. De modo que se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Su esposa Jezabel entró y le preguntó: ¿por qué estás tan angustiado que ni comer quieres? Porque le dije a Nabot, el jezreelita, que me vendiera su viñedo, o que, si lo prefería, se lo cambiaría por otro, pero él se negó. Ante esto, su esposa Jezabel le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Levántate y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los jefes y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. En las cartas decía: decreten un día de ayuno y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Pongan frente a él a 2 hombres perversos y háganlos testificar que él ha maldecido tanto a Dios como al rey. Luego sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los jefes y nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel había ordenado en sus cartas. Decretaron un día de ayuno y le dieron a Nabot un lugar prominente en la asamblea. Llegaron los 2 hombres perversos, se sentaron frente a él y lo acusaron ante el pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Como resultado, la gente lo llevó fuera de la ciudad y lo mató a pedradas. Entonces le informaron a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y está muerto. Tan pronto como Jezabel se enteró de que Nabot había muerto a pedradas, dijo a Acab: vamos, toma posesión del viñedo que Nabot, el jezreelita, se negó a venderte. Ya no vive, está muerto. Cuando Acab se enteró de que Nabot había muerto, fue a tomar posesión del viñedo. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, y le dio este mensaje: ve a encontrarte con Acab, rey de Israel, que gobierna en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, tomando posesión de éste. Dile que así
dice el Señor. ¿No has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? Luego dile que así también dice el Señor. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Acab, respondió Elías, ¿mi enemigo? ¿Así que me has encontrado? Sí, contestó Elías, te he encontrado porque te has vendido para hacer lo que ofende al Señor. Y Él ahora te dice, voy a enviarte una desgracia, acabaré contigo, y entre tus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con tu familia lo mismo que hiciste con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi ira y has hecho que Israel peque. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Su conducta fue repugnante, pues siguió a los ídolos, como lo habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó de la presencia de Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dio este mensaje. ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré esta desgracia mientras él viva, sino que la enviaré a su familia durante el reinado de su hijo. Primera de Reyes, capítulo 22. Micaías profetiza contra Acab. Durante 3 años no hubo guerra entre Aram e Israel, pero en el tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios, ¿no saben que Ramot de Galaad nos pertenece? Y no hemos hecho nada para obligar al rey de Aram a que nos la devuelva. Así que preguntó a Josafat, ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Josafat respondió al rey de Israel, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos. Pero Josafat también le dijo al rey de Israel, antes que nada, consultemos al Señor. Así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran unos 400, y les preguntó, ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Vaya usted, contestaron ellos, porque el Señor la ha entregado en manos de su majestad. Pero Josafat inquirió, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel respondió, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno, solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imlá. No digas eso, respondió Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y ordenó,
traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imlá. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus trajes reales y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en su presencia. Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: Así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los arameos hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo: ataque usted a Ramot de Galaad y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos de su majestad. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: Mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso: Tan cierto como que el Señor vive, anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó: Micaías, ¿qué debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Ataque y vencerá, contestó él, porque el Señor la ha entregado en manos de su majestad. El rey le reclamó: ¿Cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió: Vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor, y el Señor dijo: Esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió: Por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: Yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: Saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó: Ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos estos profetas suyos. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenaná, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte?, preguntó. Micaías contestó: Lo sabrás el día en que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó: Tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganles que ordeno que lo echen en la cárcel y solo le den pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó: Si regresas en paz, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. Muerte de Acab en Ramot de Galaad. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá,
marcharon juntos contra Ramot de Galaad. Allí el rey de Israel dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu traje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Aram había ordenado a sus 32 comandantes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los comandantes de los carros vieron a Josafat, pensaron: sin duda, este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó. Entonces los comandantes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey ordenó al que conducía su carro: da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y al rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los arameos, pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro. Esa misma tarde Acab murió. Ya se ponía el sol cuando por todo el ejército se difundió un clamor: cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en un estanque de Samaria, donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Acab, incluso todo lo que hizo, el palacio que construyó e incrustó de marfil y las ciudades que fortificó, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Josafat, rey de Judá. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar en Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azuba, hija de Silhi. Siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios e incienso quemado. Josafat también vivió en paz con el rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Josafat, lo que llevó a cabo y sus proezas militares, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Libró la tierra del resto de los hombres que practicaban la prostitución en los santuarios, los cuales se habían quedado allí incluso después del reinado de su padre Asa. En aquel tiempo no había rey en Edom, sino que gobernaba un regente. Por esos días, Josafat construyó una flota mercante para ir a Ofir por oro, pero nunca llegaron a zarpar, pues naufragaron en Esión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat: deja que mis hombres naveguen con tus hombres. Pero Josafat no se lo permitió. Josafat murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de su padre David. Su hijo Jorán lo sucedió en el trono. Ocosías,
rey de Israel. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años en Israel, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, porque siguió el ejemplo de su padre y de su madre, y de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Sirvió y adoró a Baal, y provocó a ira al Señor, Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Amén. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.